Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, otro lunes para compartir juntos, otra semana en este encuentro que tenemos todos los lunes a esta hora, desde A Través del Espejo. Así que bueno, esto que tiene que ver con nuestras emociones, un poco reflexionar en todo lo que nos pasa, ¿no? Así que pensar juntos, eso está muy, muy bueno para tratar de descubrir por qué sentimos lo que sentimos, ¿no? Y qué nos pasa con eso que sentimos. Descubrir la esencia más profunda nuestra. Y bueno, así que nos vamos a hacer compañía hasta casi las 8 de la noche para caminar juntos en este camino, en este tránsito, ¿no? Que tiene que ver con esto de irnos hacia nosotros mismos, hacia la profundidad de nuestro ser. En estos días un consultante me hizo llegar una pregunta y me pareció un tema muy interesante para tratarlo acá en el programa. Y él me decía, ¿por qué me cuesta aceptar perder cosas? Y mucho más que perder cosas, dejar cosas en el camino, lo que más le cuesta es perder personas, ¿no? Las pérdidas, los duelos, estas cosas que, bueno, a todos nos afectan tanto, ¿no? Es un tema que la verdad que me parece que es un tema muy profundo, es una pregunta esencial que nos hacemos, quien no se la ha hecho en algún momento, y bueno, nos atraviesa de todas formas esto de los duelos, de las pérdidas, de dejar ir, poder soltar, decir adiós. Así que en algún momento siempre nos tuvimos que enfrentar a este tipo de cuestiones y bueno, es una pregunta que nos interpela como seres humanos. Habla del hecho de que nosotros no somos eternos, nosotros tenemos un tiempo que transitamos acá en el mundo, que podemos vincularnos, pero bueno, no somos eternos, nos tenemos que ir, nada es permanente. Así que, pero para todo existen los ciclos, las etapas. Que la vida es un continuo cambio, nos tenemos que adaptar, nos tenemos que aceptar estas cosas que ocurren. Este tema que tiene que ver con los duelos es un tema muy amplio, muy grande, que tiene muchas aristas y muchas partes, no es solamente la muerte, ¿no? Sino que no solamente tiene que ver con el final de una vida, con la muerte, sino también que este tema de lo que son las pérdidas, los duelos, se abre a todo tipo de pérdidas. Se conecta también con el paso del tiempo, con la pérdida de la juventud, la pérdida de cada etapa que tenemos que vivir, con la pérdida de la niñez, de la adolescencia, y bueno, tenemos que ir adaptando a todas esas etapas que se van terminando. También muchas veces ocurre que cuando nos mudamos, cambiamos de barrio, cambiamos de lugar, y entonces ahí también hay una sensación de esa pérdida, de dejar algo, de no tenerlo más. También la pérdida de un trabajo, eso trae aparejado un duelo, ¿no? Es perder los compañeros, perder la gente que uno frecuentaba y tenía todos los días. O también cuando los hijos se van de la casa, cuando tienen que hacer su propia familia, su propio hogar, y entonces, bueno, crecen y dejan la casa. El duelo también pasa por cambiar de rol, cuando cambiamos de una actividad y pasamos a tener otra. La pérdida de la adolescencia, y ocurre cuando existe una separación, una ruptura de pareja, incluso perder un amigo, perder un vínculo. En esas relaciones que por alguna causa, por algún motivo, se terminan. Incluso por finales, a veces ocurren finales que no nos tocan directamente a nosotros, pero sí de alguna manera nos afecta porque nos marca. En realidad marca un antes y un después, un quiebre.
porque ocurre algún acontecimiento y eso que puede llegar a ser muy significativo, ¿no? Muy importante para nuestra vida. Por ejemplo, estaba pensando ayer mientras armaba el programa, estaba pensando en Ángel Di María, que en las redes ayer tanta gente lo estaba saludando, estaban conmocionados muchos, y bueno, mucha gente se despedía de él, que es un gran jugador de fútbol, y bueno, se retira de la selección argentina, ¿no? Así que seguramente fue un gran referente para muchos amantes del fútbol. Y ahora es muy aplaudido y la gente como que le pedía que se quede, ¿no? Que se quede a jugar. Pero lamentablemente se cumple un ciclo. Él también tiene que despedirse y nosotros también de alguna manera tenemos que despedirnos de él. En algunos momentos lamentablemente fue maltratado por incluso los periodistas o incluso la gente, porque cuando se lesionaba o porque no cantaba el himno. O sea, cuando iba mal, a lo mejor tenía mala suerte, entonces la gente como que se agarraba de cualquier motivo para criticarlo, para maltratarlo. Y bueno, pero ahora, por suerte, la gente lo admira, lo quiere y tienen que dejarlo ir. Así que esto produce, cuando uno tiene estas pérdidas, se produce una sensación de que algo se termina y hay que acomodarse, hay que adaptarse a estos cambios, a una nueva realidad. Por eso hay que seguir adelante y continuar sin esas personas que uno tiene como referente, ¿no? O que son de nuestros vínculos, que son las personas queridas por nosotros, o también los ídolos que nos han acompañado en muchos momentos de nuestra vida y vemos cómo se empiezan a ir. Así que el duelo también ocurre cuando se nos va una mascota, un animalito que son parte de nuestra familia y que tanto queremos. De este duelo no se habla tanto, del duelo de las mascotas. Ahora, por suerte, es como que hay un poco más de conciencia, ¿no? De que son seres sintientes, que son seres que sienten y bueno, es como que los tenemos más en cuenta. Pero se produce un gran dolor cuando perdemos una mascota, un animal, un perro, un gato, en fin, duele mucho esta pérdida. Lo importante entonces es tener en claro que todo esto que nos pasa son etapas, son ciclos que vamos cumpliendo. Son etapas que se cierran para abrirse otras nuevas. Para dejar lugar hay que tratar de que se cierren correctamente para que se puedan abrir otras nuevas etapas, otros nuevos ciclos. Si algo no se cierra, es como una gestalt, ¿no? Se habla en psicología, se habla de una gestalt, un círculo que tiene que cerrarse para comenzar de nuevo, para empezar sanamente algo nuevo. Así que se puede salir de la angustia, de la tristeza, del dolor, pero la salida es difícil, es complicada, pero hay que trabajar sobre eso. Para salir se debe atravesar momentos de oscuridad. La salida está, no es un pozo, sino que es como un túnel, porque no se trata de que nos hundimos profundamente, sino que no lo podemos ver, pero en realidad es como un túnel. La salida, tenemos que recorrer ese túnel para poder encontrarnos nuevamente, atravesar ese momento de oscuridad y poder seguir adelante. Si bien todos somos conscientes desde pequeños que nuestra vida no es para siempre, que no somos eternos, durante los primeros años y hasta la juventud sentimos que los que se van, que los que se mueren son los demás y no nosotros, ¿no? Pero la noción de que yo también puedo perder la vida ocurre
cuando en la mitad de la vida, más o menos, ¿no? Es cuando ahí tomamos más conciencia de que también nosotros nos tenemos que ir. Esto pasa porque, bueno, vemos envejecer a nuestros mayores, empezamos a perder gente de nuestra edad, pares nuestros. Y entonces ahí incluso somos testigos, bueno, de esto que les decía, ¿no? De estas personas que a lo mejor han sido referentes para nosotros, como artistas, como deportistas, como músicos, y bueno, nos acompañaron gran parte de nuestra vida y nos marcaron. Eso que ocurre nos impacta, realmente nos impacta saber, tomar conciencia de que ya no van a estar más. Y a partir de todas estas pérdidas, nos damos cuenta, tomamos conciencia que nosotros también nos vamos a ir un día. Así que paradójicamente, si esto lo elaboramos, lo trabajamos, se puede convertir en un gran motor de vida. Porque digo que el tomar conciencia de que somos finitos, de que tenemos una finitud, un tiempo que no va a durar eternamente, al darnos cuenta que es así, que somos, que la vida no es eterna, esto provoca un motor de vida para nosotros, porque me ayuda a darme cuenta que tengo que vivir plenamente mi vida, que tengo que disfrutar de cada momento y que tengo que disfrutar de las cosas grandes, de los eventos importantes, pero también de los pequeños momentos. Permitirme valorar cada momento y cada cosa que me va pasando. Que no tiene sentido dejar cosas para más adelante, postergar, sino que tenemos que hacer hoy, empezar a hacer lo que no dejar pendientes, ¿no? Sino todo lo que tenga que hacer en lo posible, si puedo cumplir con eso, tratar de comenzar hoy. Esto me lleva a tener en claro que si mi vida entonces no es eterna, no tengo por qué dejarlo, patearlo para más adelante. A veces pasa que tenemos una pérdida brutal, una pérdida enorme, algo que nos sobrepasa, pero ¿qué ocurre? Esta muerte o este abandono que aparece de forma disruptiva, ¿no? De una forma muy catastrófica, puede ser porque una persona, si nos abandona, puede ser porque no nos quiera. Entonces, tener que aceptar esa realidad, ¿no? Que esta persona ya no quiere ser parte de nuestra vida. A lo mejor no tenemos tiempo para duelar, para pasar por ese dolor, porque debemos sobrevivir. Entonces seguimos adelante y no nos damos tiempo para llorar, para elaborar ese duelo. Entonces, cuando no me doy ese tiempo para elaborarlo, no me tomo el tiempo para llorar, para de repente llorar lo que tengo que llorar, o dejar sentir todas estas sensaciones que aparecen. Si no lo hago, después de un tiempo pueden aparecer síntomas físicos, dolores físicos, síntomas que, bueno, aparecen en el cuerpo. Puede ocurrir que tenga trastornos de apetito, trastornos del sueño, a lo mejor quedo atascado ahí cuando no se llora lo suficiente. Me puede pasar que, bueno, tengo a lo mejor no me puedo concentrar, no me puedo conectar con la realidad. Entonces, bueno, hay que prestar atención cuando ocurren estas cosas, porque puede ser que sean duelos no resueltos, ¿no? Hay personas que a lo mejor ante un duelo se ponen a hacer, ahí surge como hiperactividad, ¿no? Quieren hacer y hacer y hacer, como para tapar esa ausencia, no pueden parar. Y ocurre que quizás por miedo a caer en una depresión, hacen y no paran. Eso tampoco es muy sano, no es muy conveniente.
Ese hacer hace que la angustia se patee para adelante. Pero ¿saben qué pasa? Hasta que un día ese patear para adelante, quizás en un momento determinado ya no hay más pista donde patear, no hay más lugar. Y entonces uno ahí debe llorar lo que no lloró. Uno debe darle ese espacio al dolor, ese tiempo. Debemos permitirnos conectarnos con ese sufrimiento. Debemos saber que el duelo duele y es necesario tener en claro esto para que un día deje de doler, porque un duelo no duele para siempre, no es algo eterno. Hay un punto en el que deja de doler, siempre y cuando yo haya dado ese tiempo, ese margen para poder aceptarlo. Ahí en ese momento llega la calma, llega la aceptación. Y uno puede recordar a esa persona con la alegría de haberla conocido. Es fundamental entender que todo duelo es un proceso, tiene un tiempo. Primero es el impacto, luego necesita ser digerido. Así que al principio duele, o puede ser que por el mismo shock, en el primer momento que se produce la noticia, uno no siente nada, no se siente ese dolor, porque bueno, es tan grande, como que produce una anestesia emocional, es tan grande el shock que no siente nada, y se produce como una parálisis, y puede aparecer también la culpa, ¿no? Eso que no se dijo, y a lo mejor esa culpa aparece por creer, tener la idea de que como no siento nada, ¿no? Pero no es así, el shock es tan grande que uno en el primer momento puede ocurrir que no sienta absolutamente nada. Puede ocurrir todo lo contrario. Por supuesto, todos los duelos son personales, somos todos distintos. En el caso de una enfermedad muy larga, que a lo mejor hubo mucho sufrimiento de la persona que estaba enferma, que estaba padeciendo, y cuando se presenta la muerte, quizás aparece un alivio, una sensación de que bueno, la persona ya no sufre más. Eso también puede ocurrir, un alivio para el enfermo, pero también un alivio para el que ha hecho los cuidados, porque la otra persona ya no sufre. Así que eso también es parte de lo que sentimos cuando ocurre un duelo. El duelo entonces necesita de ese proceso para poder elaborar esa pérdida. Necesitamos hablar de eso que pasó, necesitamos ponerle palabras a esas emociones, a ese miedo, a esa culpa. Es importante ponerle palabras, hablarlo con amigos, hablarlo con familiares, con un terapeuta, porque así no queda atascado acá, ¿no? Que después si no aparecen esto que yo les decía recién de los problemas físicos, los problemas psíquicos, los problemas emocionales. A lo mejor se puede llegar a tener esa sensación de culpa, ¿no? Por no haber dicho lo que quedó algo por decir. ¿Cuántas veces ocurre eso? Así que lo que necesitamos realmente es que las emociones salgan de nosotros, puedan fluir, no queden adentro nuestro. Debemos cicatrizar eso perdido. ¿Para qué? Para poder construir una nueva identidad, una identidad que tiene que ver con el estar en el mundo sin esa persona o sin esa situación. No se trata de rehacer nada, porque a veces te dicen, hay que rehacer tu vida. Y no se trata de rehacer la vida, porque la vida no está deshecha, sino que lo que hay que tratar de hacer es acomodarse. Eso es, acomodarse a una nueva situación, construir una nueva identidad y bueno, adaptarse a ese nuevo estado que ahora tenemos. Así que el trabajo está en esto, ¿no? De
que acomodarnos y acostumbrarnos a que la persona esa ya no está más, ya no nos acompaña. Pero sí tenerla presente y nunca olvidar que fue una persona y darle un lugar de nuestra historia. Un duelo generalmente, por supuesto no es todos los casos iguales, pero generalmente dura 2 años o un poquito más, pero después de ese tiempo el dolor insoportable, el dolor terrible, el gran sufrimiento comienza a ceder, ya no es tan fuerte. La persona puede seguir continuando con su vida. Después, en el primer momento aparece ese de no poder creerlo, después aparece el enojo, la culpa, el dolor, la tristeza. Son todos momentos, todas situaciones, todas etapas que uno siente con el duelo. Primero esto del shock, ¿no? De no poder creerlo, de cómo ocurrió esto, qué pasó. Y después aparece eso, ¿no? El enojo, la bronca, la culpa también, como les decía antes, y el dolor que deja lugar a la tristeza. Por supuesto, todo esto no es lineal. Los duelos el proceso del duelo no es a todos de la misma manera. Las etapas se pueden repetir, se puede ir y venir en las etapas. A lo mejor yo creo haber superado el dolor, pero después de un tiempo el dolor aparece nuevamente y bueno, hasta que al fin llega la aceptación. Esto de nadie tiene el mismo dolor o la misma manera de duelar. Por eso hay que tratar de ir construyendo una nueva identidad, hay que ir acostumbrándose a un nuevo estado. Y entender también que la otra persona, si bien terminó su vida, tenía un destino determinado y no coincide con el destino que tengo yo, o sea, no tenemos el mismo destino. Entonces a la otra persona le tocó irse antes y bueno, pero entender eso, ¿no? Que no por ser parte, que la otra persona no me pertenece, eso es muy difícil entenderlo, pero bueno, lleva tiempo. A veces cuando uno no lo puede hacer este trabajo solo y no alcanza a poner las emociones y contar lo que le pasa a amigos, a familiares, bueno, en ese caso hay que pedir ayuda, hay que consultar cuando ya el duelo es patológico porque el sufrimiento dura un montón de tiempo y no se sale de esa desesperación. Bueno, entonces hay que acudir a un terapeuta porque hay que trabajar otras cosas. Me gustaría entrar un poco más en esto que dije sobre las etapas del duelo, que lo dije así muy por arriba. Para explicarlas, me parece interesante compararlas con una herida. Si yo, por ejemplo, me corto accidentalmente con un cuchillo que está muy filoso, en el primer momento no pasa nada, ¿no? Siento como la sensación del frío del cuchillo, pero no siento dolor. No me sangra, no siento dolor, por unos segundos por lo menos, pero no hay nada. Solo hay una pequeña sensación. Luego de unos segundos aparece el dolor y también después viene la sangre. Esto pasa porque al principio las venitas, ¿no? Los vasitos sanguíneos se retraen, entonces se ponen hacia adentro, entonces bueno, en el primer momento no sangra, pero enseguida sí está el dolor. Después de un rato la sangre, ¿qué pasa con esa sangre? La sangre se seca, se coagula, se seca y se forma una cascarita. Y más adelante, una vez que pasa un tiempito, los tejidos se empiezan a reconstruir y dejan a la vista una cicatriz. Esa cicatriz queda sobre la piel y es parte de ese proceso de curación. Traigo esta imagen, me pareció muy simbólica y que está muy buena para entender un poco el proceso del duelo,
porque la parte psíquica nuestra funciona como si los duelos fueran una herida, como si los duelos fueran ese corte que sufrí. Entonces, las etapas del duelo siguen el camino que tienen también las etapas de la herida. Así como en un primer momento no siento cuando me corto, de la misma manera en un duelo, al sentir esta sensación de que no lo puedo creer lo que está pasando, en la primera etapa lo que hay es un shock, esto de lo que yo les decía de la anestesia emocional. Y este shock me hace no poder comprender lo que está sucediendo, no entender qué pasa. Y entonces muchas veces decimos, no puede ser esto que está ocurriendo. Hay sorpresa más que tristeza. Luego la realidad se impone y me golpea muy fuerte, dejando lugar al dolor. Un dolor que es brusco, un dolor que me sacude, me desborda. Y después empiezan a aparecer despacio las emociones. Como la sangre, ¿no? Empiezan a salir, a querer salir estas emociones como quiere salir la sangre de una herida. Empiezan a empujar hacia afuera y quieren salir. Generalmente la primera que sale de las emociones es la furia, es el enojo, es la bronca porque esto sucedió. Como resultado de la furia puede aparecer también la culpa. ¿Por qué no dije eso que tendría que haber dicho? ¿Por qué pasó esto? La culpa es como el tapón que le pone un freno a la furia. Otra cosa que a lo mejor podemos llegar a pensar es ¿por qué no me di cuenta que esta persona se estaba por ir? ¿No? Y bueno, entonces, y después siento culpa por ese enojo que tuve en un primer momento. Y recién ahí, después de eso, aparece la tristeza, después de preguntarnos todo esto. Aparece la tristeza que vendría a ser como esa cascarita, ¿no? De la herida. Me endurezco como la cascarita que se endurece, me meto para adentro, algunas veces hasta me aíslo y bueno, quiero quedarme sola para poder llorar lo que necesito llorar. Quiero quedarme tranquilo o tranquila para que esa tristeza pueda fluir, pueda aparecer en mí. Aparece entonces junto con la tristeza un dolor mucho más intenso, más profundo, mucho más fuerte que ese primer dolor de brusco. Este dolor que aparece después junto con la tristeza es mucho más hondo, es mucho más profundo que el otro. Con la tristeza aparece esa sensación de desolación, de como que no hay camino, como que se terminó el sentido, como que ya no hay arreglo para esto. No hay posibilidades de nada. Puede aparecer esos sentimientos, ¿no? De desolación y de sentir que todo se terminó, que no vale la pena, que no tiene sentido. Así que es como una ruina interior. Si bien no estoy deshecha, como hablábamos antes, pero sí siento que hay una ruina adentro mío y que me cuesta salir, que no puedo salir. Y esto significa porque se necesita elaborar ese dolor, se necesita de la elaboración para que aparezca una nueva identidad, un nuevo yo, un nuevo yo, porque voy a tener que acostumbrarme y que adaptarme a ser de otra manera, de otra forma. Como decía con esto de la imagen de la herida, ¿no? La imagen de la cicatriz. Se tienen que reconstruir los tejidos y bueno, también me tengo que reconstruir yo después de un duelo. También se reconstruye mi identidad. Si yo trabajo, por supuesto, para lograrlo. Si me quedo estancada, bueno, no. Pero lleva un tiempo, pero tengo que
poner de mí ese sentimiento, esa convicción de que todo lleva un tiempo. Tener quizás paciencia conmigo misma, ¿no? Para poder entender que ese dolor tiene que salir para que una vez que sale ya deje de doler. Así que si yo puedo encontrar algo de eso que tuve, lo puedo resignificar. Si yo logro hacer esto, logro trabajar en mí, entonces voy a poder resignificar y darle un sentido a este inicio de una nueva etapa. Y ahí es la etapa de la cicatrización. En esa fase la herida que tanto dolía, que tanto hacía sufrir, ya pasó, pero queda el rastro, queda el recuerdo, vendría a ser como la huella de ese sufrimiento. Elaborar un duelo no es perder la memoria, por supuesto. No se trata de olvidarse de las personas o de las cosas que nos acompañaron y que fueron parte de nuestra vida. Lo que en realidad ocurre es poder aceptar lo que nos pasó, poder vivir bien con esa cicatriz, saber que ahí está la cicatriz, pero que ya no duele, ya no tratar de sacarle la cascarita, ¿no? Porque entonces si yo trato de sacarle la cascarita es como que vuelve a sangrar. No tratar de ponerle, de no hacer de cuenta de que no pasa nada. No, hay que pasar por eso, hay que atravesarlo para que realmente pase. Así que al principio la herida, la cicatriz que queda, se ve y es evidente que hubo una cicatriz cuando nos cortamos. Pero con el tiempo se hace menos visible, se empieza a hacer como más chiquita porque se va reconstruyendo. Y entonces eso quiere decir que, cada vez duele menos aparte. Y hay un momento que se hace casi imperceptible, cuando ya no está más el dolor que coincide con la cicatrización total de esa herida que hablaba, es porque el duelo fue elaborado. Cada persona tiene sus tiempos para procesar el duelo. No hay recetas para esto. Los tiempos son personales. Cada uno es un individuo único. Lo importante es no sacar la cascarita, esto que les decía antes de tiempo, ¿no? Porque no hay que reprimir lo que uno siente. Si necesito llorar o necesito aislarme, necesito correrme y quedarme sola o solo, para dejar mis emociones fluir y dejar mis emociones que se expresen, tengo que hacerlo. Porque si no, de lo contrario, la herida no va a cicatrizar. Va a seguir sangrando por mucho tiempo y por tiempo indefinido. Entonces, una cosa es el dolor que provoca la pérdida y otra muy diferente es el sufrimiento que se suma al dolor. Si yo me doy cuenta que al pasar el tiempo no puedo dejar de sufrir y tengo si a lo mejor pasan, 5 años, 6 años y yo veo que ese dolor sigue persistiendo y que cada vez es más y cada vez me está generando esos malestares físicos, emocionales en el cuerpo y no puedo salir de ahí me estoy aferrando más que a la persona o a la situación que perdí, me estoy aferrando al dolor. Y eso, aferrarse al dolor, que también es un compañero, el dolor, eso puede llegar a ser patológico. Entonces, en ese caso hay que pedir ayuda y hay que consultar con un terapeuta. Así que hoy les elegí un cuento muy cortito. Te mando un beso grande, Ana Inés, que sé que estás escuchándome. Así que les elegí un cuentito muy corto, ¿no? Quizás lo conozcan,
pero igual, de todos modos, me gustó, lo traje, porque tiene mucho que ver con esto de que estuvimos hablando hoy, con las emociones que aparecen en los duelos. Así que, bueno, me gustó, me pareció oportuno, me pareció que estaba bueno. Este relato dice así: había una vez 2 hermosas hadas que vivían en un mundo encantado, lleno de bosques y de lagunas mágicas. Un día decidieron ir a bañarse juntas al lago de la montaña. Estas hechiceras se llamaban Tristeza y Furia. Eran bastante amigas, habían vivido mucho tiempo juntas y por eso juntas decidieron las dos ir a la laguna. Atravesaron el bosque para llegar a la más cristalina de las fuentes. Ese era un mundo mágico, donde los sentimientos y los sueños se vuelven realidad. Cuando llegaron al lugar, se sacaron la ropa y desnudas entraron en el agua. La Furia, enojada, como siempre está ella, apurada, sin siquiera saber por qué, después de un rato no toleró más el agua. Así que rápidamente se bañó y decidió salir del estanque. Pero, como todos sabemos, la Furia es casi ciega, no ve ni le importa lo que tiene por delante. Entonces, apurada y casi ciega, se puso primero la primer ropa que encontró. Y no era su ropa, era la ropa de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, se escondió en el bosque. La tristeza, que nunca tiene apuro en irse, que siempre está dispuesta a quedarse, sin tener en cuenta el tiempo que pase, despacio y lentamente terminó de bañarse y muy cansada fue hasta la orilla, para ponerse su ropa y poder irse. Miró por todos lados, pero su ropa ya no estaba allí. Como sabemos todos, a la tristeza le duele mucho quedar al desnudo. Así que para no quedar al desnudo se puso las únicas prendas que había, que era la ropa de la Furia. Y de ese modo la tristeza está vestida de furia y de esa forma camina por el mundo. Dicen que a veces, sobre todo en los duelos, cuando uno se encuentra con alguien furioso, muy furioso, con lo que pasó, muy enojado con la realidad que le toca vivir, muy furioso con los hechos que tiene por delante, dicen que si uno mira bien a esa persona furiosa, uno puede darse cuenta que en realidad esa furia es un disfraz, porque atrás de ella está escondida la tristeza. Quería contarte algo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Sabés que realmente nosotros somos quienes somos por aquello que hemos vivido, por aquello que muchas personas que ya no están nos dejaron en nosotros como pequeñas marcas, como sellos, ¿no? Y además somos todo lo que nosotros tenemos y podemos hacer, somos gracias a eso de todo lo que fuimos perdiendo y que ya no está con nosotros. O sea, es parte de nosotros, todas esas pérdidas también, esos duelos, esos cambios. No solo vamos transitando las pérdidas por la muerte, sino también lo vivimos cuando sufrimos el abandono, cuando nos tenemos que adaptar a diferentes cambios. Con las decisiones que tomamos, dejamos algunas decisiones de lado para tomar otras, y tenemos que seguir adelante. Con las renuncias, muchas veces renunciamos a cosas, porque no podemos hacer todo, no podemos lograr, no podemos todo lo que queremos hacer, a lo mejor no tenemos las suficientes herramientas para poder hacerlo. Así que también sufrimos pérdidas y tenemos que dejar ir cuando perdemos sueños, cuando perdemos ilusiones, cuando cancelamos ciertas esperanzas que ya no podemos tenerlas y porque se nos hace imposible cumplirlas. También
sufrimos pérdidas cuando tenemos que adaptarnos al paso del tiempo, cuando perdemos nuestra juventud. Es imposible aceptar todo con una sonrisa. Muchas veces nos enojamos ante tener que aceptar, tener que adaptarme. Así que entender entonces que la presencia de nuestros padres no va a ser para siempre, que lo bueno y lo malo muchas veces se mezclan y que a veces nos confunden, que no somos infalibles, que cometemos errores, que no todo está bajo nuestro control. Esto que se trata de aceptar como la vida se presenta es uno de nuestros mayores desafíos. Tener que aceptar es un gran desafío que tenemos por delante. Es uno de los más importantes aprendizajes a los que estamos invitados a asumir. ¿Estamos dispuestos a hacernos responsables acaso con nosotros mismos y aceptar y ser capaces de poder realmente adaptarnos a esto y asumir los cambios? Y aceptar estos cambios que la vida nos presenta? ¿Podemos hacerlo acaso? Y bueno, está en nuestras manos esta decisión. Transitar los procesos o estancarnos. ¿Qué decidimos hacer? O los aceptamos y los transitamos como podemos, con las herramientas que tenemos, o nos estancamos. Está en nosotros, y estancarnos en ese eterno enojo, que no en una interminable tristeza que no realmente nos sirve. Así que bueno, para despedirme te dejo dos últimas frases. Una es de Joe Weevil, que dice: anoche dejé ir al mundo y gané el universo. Y una que es mía, que bueno, me inspiré en otra cosa que leí hace un tiempo, pero bueno, la anoté yo, así que espero que les guste, que dice: cuando dejo ir lo que me esclaviza, soy capaz de abrazar la mejor versión de mí mismo. Bueno, me despido con ustedes. Chao.